El Señor les bendiga en esta hora, mis amados hermanos. Un privilegio poder llegar hasta sus hogares, dándole gracias a Dios por esta enseñanza y la bendición que nos va a dar a través de la misma. Quiero invitarle a que cierre sus ojos para que podamos ser bendecidos por medio de la palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este momento tan especial que tú nos das de ser instruidos por medio de tu palabra, ser bendecidos, edificados y consolados, Papito Santo, exhortados siempre, Señor, por medio de la misma. Te pedimos, Señor, que este mensaje, esta enseñanza, este discipulado, Papito Santo, no solo traiga conocimiento, sino revelación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta preciosa hora, mis amados hermanos, quiero continuar hablando acerca del tema los cuerpos. Usted bien sabe que en 1 Corintios capítulo 15, versículo 42, dice, así también la resurrección de los muertos se siembra en un cuerpo corruptible y se resucita en un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Cuando empezamos a estudiar este tema, la palabra de Dios nos muestra, mis amados hermanos, que el cuerpo humano es una obra maravillosa de Dios, que constantemente va en evolución y desarrollo, cada una de sus partes, de tal manera que el cuerpo de un bebé es diferente al de un niño, el de un niño al de un adolescente, el de un adolescente a una persona anciana. Cada uno va teniendo diferentes cambios. De igual manera, la palabra de Dios nos muestra las diferentes clases de cuerpos que aparecen en la Biblia y los cambios y transformaciones que este mismo va teniendo. Empezamos a ver que el cuerpo se traduce del griego soma 4983, que significa el cuerpo como de un todo, un instrumento de la vida, tanto si es un hombre viviente, muerto o en resurrección. Vemos, mis amados hermanos, que muchas cosas que le sucedieron al cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo son acontecimientos que también le sucederán al cuerpo místico del Señor, entendiendo que el cuerpo místico del Señor es la iglesia. Vemos cómo el Señor Jesucristo participó de un cuerpo de humillación cuando vino a la tierra. Luego menciona acá la Escritura, cuando resucitó tenía un cuerpo espiritual de carne y de hueso, mas no de sangre. Después vemos en la transformación un cuerpo ya no espiritual, sino celestial, y por último, un cuerpo glorioso. Asimismo, también la iglesia debe de participar en estos cambios en su cuerpo, pero entendiendo que solamente la esposa es la que llegará a tener un cuerpo glorioso, como el que ahora tiene nuestro Señor Jesucristo. Las clases de cuerpo que menciona la Biblia o que aparecen en lo que hemos estado estudiando, vemos los cuerpos terrenales. El número 1 es el cuerpo natural. Este cuerpo es el órgano de la vida terrenal. La palabra natural viene del griego suchikos, que significa animal natural perteneciente a la psique. Alma, que se traduce natural, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, lo hemos contrastado con el hombre espiritual. Y también hay ahí una referencia de las características del hombre natural y las características que tiene el hombre espiritual. Algo que nosotros debemos resaltar es que las cosas del espíritu se entienden solo por el espíritu y que las cosas de la carne se entienden solo por cosas obviamente carnales. Viendo esto, mis amados hermanos, acá nosotros nos damos cuenta que cuando este cuerpo sea sembrado para hacerlo morir, va a resucitar en lo espiritual. Es el cuerpo que nosotros tenemos ahora, nuestro cuerpo natural, que va a llegar a la estatura del varón perfecto, según Efesios capítulo 4, versículo 13, pero tenemos que entender algo. Este cuerpo es el que tendrán aquellos después de un proceso y de acuerdo a las obras que se hicieron estando en tierra para poblar el cosmos o el universo.
Dependiendo de nuestro comportamiento, dependiendo de nuestro actuar acá en la tierra, así será el galardón que tendremos después en la transformación del cuerpo. En los estudios anteriores, nosotros estuvimos viendo, mis amados hermanos, cómo está compuesto el ser tripartito, que aparece en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Este verso dice: y el Dios de paz santifique por completo espíritu, alma y cuerpo. Dice, y que vuestro ser sea hallado, tripartito, sea hallado irreprensible hasta la venida del Señor, lo que nos habla que tanto en el espíritu como en el alma y en el cuerpo nosotros tenemos que dar la talla en un ser glorificado, en un ser vivificado delante de la presencia de Dios. Entendiendo, mis amados hermanos, que la persona que tiene activo el espíritu, el alma y el cuerpo se le conoce como un viviente, porque todo su ser está vivo. Después de esto vimos el cuerpo de humillación. Este cuerpo, mis amados hermanos, o la palabra humillación viene del griego tepeinosis, que significa depresión, en rango, humillación, bajeza, estado humilde. De acuerdo con lo anterior, este cuerpo también puede ser llamado de bajeza, vil. Acá tenemos un ejemplo bien claro en cuanto a lo que trata este cuerpo. Por ejemplo, cuando David dice que fue dado a luz en el Salmo 51, dice que fue dado a luz en iniquidad, pero que fue concebido en pecado. Hemos estudiado nosotros el proceso para llegar hasta la iniquidad. Usted sabe que se empieza transgrediendo la ley, después ya hay una práctica de la transgresión, lo que se convierte en pecado, pero la permanencia en el pecado, la práctica continua del mismo se vuelve en iniquidad. Entonces, el trato que Dios hizo con David fue a través de muchas pruebas, con el propósito de limpiarlo de toda la contaminación de iniquidad y de pecado. Algo similar que nosotros vemos que sucedió en la preexistencia, cuando fuimos contaminados por la iniquidad. Por eso es que el Señor propuso un plan de salvación y de limpieza, que empezaría dándonos un cuerpo de humillación, para que nosotros pudiéramos ser descontaminados y luego ser exaltados en el tiempo por medio del proceso de obediencia y de ministración. Ahora, cuando nosotros vemos esto, mis amados hermanos, nos damos cuenta que este cuerpo es susceptible a las tentaciones, que este cuerpo, hermano, es susceptible también a los ataques continuos del enemigo. Por eso, cuando vemos ahí en Lucas capítulo 4 que Satanás quiso tentar en el desierto al Señor Jesucristo, no lo pudo hacer, porque para empezar, no tiene nada que ver el Señor Jesucristo, no tiene ninguna comunión con el príncipe de las tinieblas. Acá voy a leer, dice: este cuerpo es susceptible de ser tentado por el enemigo. Por esta razón, dice, que Jesús pudo ser tentado por el diablo en el desierto, pero sin pecado. Es decir, Cristo es Dios y Dios no puede ser tentado. Eso nosotros lo hemos visto en la palabra del Señor. Pero dice acá: pero Cristo fue tentado en su cuerpo de humillación, no así en su esencia de Dios, en su divinidad, a diferencia de nosotros que sí cedemos a las tentaciones. Algo que nosotros tenemos que recalcar es que por medio del Señor Jesucristo nosotros vamos a vencer todo tipo de tentación. La Biblia dice: orar sin cesar para no caer en tentación. Y cuando el Señor Jesucristo les enseñó a orar, a los discípulos les dice, en lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Es decir, que nosotros, por medio de Él, tenemos las armas para no ser tentados, o si somos humillados, para que Dios, por medio de las pruebas,
nos permita que este cuerpo sea descontaminado y ministrado, así poder presentarnos delante de Él, hermano, con un cuerpo que ya en un proceso de ministración sea regenerado. Vemos otro ejemplo acá, que cuando Dios formó a Adán le dio un cuerpo de estado de humillación. Esto no significa que él sería humillado constantemente, sino que su cuerpo era de un bajo rango o estado, por lo que debía ser perfeccionado. Los ejemplos que nosotros tenemos acá, uno es el de María, por haberla elegido. ¿Quién era ella entre todas las mujeres para ser elegida como la madre del Señor Jesucristo? Pero el que más relevancia tiene es el del Señor Jesucristo, que dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero. Usted se recuerda que la palabra de Dios dice que en su desnudez Él cubrió nuestra desnudez y que en ese proceso de humillación, porque la Biblia dice que maldito todo aquel que cuelgue de un madero, es decir, que Él llevó la maldición nuestra para que nosotros hoy fuéramos bendecidos, redimidos. Esto implica que la humildad dice que debemos de tener bajo la mano de Dios que representa los 5 ministerios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará a su debido tiempo. Eso menciona la palabra del Señor, entendiendo que la mano de Dios está compuesta por apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. El cuerpo mortal, este cuerpo, mis amados hermanos, menciona la palabra de Dios que debemos de temer al que mata el cuerpo y el alma, no solo al que mata el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo mortal es la suma del cuerpo alma, el cual puede ser destruido por el Señor, nuestro Dios, en el infierno. Este cuerpo puede estar bajo sujeción del pecado cuando se obedece a las concupiscencias. ¿Qué menciona la palabra concupiscencia? Son los deseos más profundos del corazón, obviamente entendiendo que van en contra a la voluntad de Dios. Por eso vemos que de adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, Marcos 7:21. Cuando estos pensamientos y todo lo que conlleva Marcos 7:21, nos damos cuenta que ya el hombre no solo piensa, no solo maquina desde su corazón a su pensamiento, sino que ya lleva a cabo obras, Gálatas 5:19, que son evidentes. Las obras de la carne dice ahí que son evidentes. Entonces, el resultado o la consecuencia, la paga del pecado es muerte. Acá dice que el cuerpo puede estar bajo la sujeción del pecado cuando se obedece a las concupiscencias. Y en tal caso el resultado será muerte, pero Dios exhorta a que no reine el pecado en este cuerpo, llenándonos constantemente de su Santo Espíritu y no por nuestras propias fuerzas, entendiendo que en nuestra debilidad Él es el que se hace fuerte. Vemos el cuerpo de pecado. El cuerpo de pecado, mis amados hermanos, cuando Adán peca, por él entra el pecado. Le colocaron un cuerpo de pecado. Después fue transmitido a todos los descendientes. Fue el pecado y el cuerpo del pecado quienes condenaron a Adán a la muerte. El cuerpo, dice, de pecado es activado por el pecado por medio del conocimiento de la verdad. Hay algo que nosotros debemos de entender. La Biblia dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿por qué fue transmitido? Porque el Señor le había dado una orden a Adán que no comieran del fruto del árbol del bien y del mal, del conocimiento. Cuando nosotros tenemos conocimiento y pecamos, hay una doble condenación. Cuando se peca por ignorancia, nos alcanza la misericordia del Señor, pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra y aún así actuamos? Hay una condenación. Por eso es que acá dice, por medio del conocimiento de la verdad, es activado por el pecado, por medio del conocimiento de la verdad, para esclavizarnos, arrastrarnos y engañarnos a vivir de forma desagradable delante de Dios.
y como consecuencia matarnos. La Biblia enseña que el Señor no tenía cuerpo de pecado. Por ello, el príncipe de este mundo no tenía nada que ver con él, porque no halló en él la forma de que él cayera. Recordemos que siempre hay en Lucas 4, Mateo 4, donde nos enseña que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto, donde él estuvo 40 días, 40 noches. Pero la tentación llega al final de ese ayuno. Prestémosle atención cuando él está cansado. Le habla al enemigo y le dice, dile a esa piedra que se convierta en pan. ¿Cómo le contesta él? No solo de pan vivirá el hombre. Le vuelve a tentar y le dice, si postrado me adorareis. El Señor le contesta, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Usted sigue leyendo y se da cuenta que el diablo sigue insistiendo. Sucede algo. Como él no cae, dice que estuvo esperando el tiempo oportuno para volverle a tentar. Es decir, que hay un tiempo en el cual somos tentados. Si no caemos, viene el enemigo, se va, regresa en un tiempo oportuno para él. Es donde nosotros tenemos que prestarle atención a esto. Si el tiempo es oportuno para él, es porque nosotros dejamos de hacer algo delante de Dios. Si nosotros nos mantenemos en una constante llenura del Espíritu Santo, no va a tener oportunidad para que seamos tentados. Este cuerpo está formado por el conjunto de receptores de concupiscencias que tenemos en el alma y en el cuerpo. Según leemos en las Escrituras, estas son leyes que muchas veces tenemos en nuestros miembros y que nos llevan cautivos al pecado, de las cuales solamente el Señor Jesucristo puede librarnos. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo, cuando nacimos y éramos bebés, aún no habíamos pecado, pero los receptores de concupiscencia estaban ahí, porque es algo que heredamos en la sangre, en nuestra genética. Como por ejemplo, podemos citar a una persona que ahora tiene problemas con el alcohol. Según los científicos han descubierto que esto puede deberse a que el cromosoma 11 de esta persona venía dañado con una predisposición hacia el alcohol, así como podemos ver las predisposiciones que cada una persona puede llegar a tener. Por eso habla de la concupiscencia, que tanto en el alma como en el cuerpo. Algo que nosotros tenemos que entender es que cuando a Timoteo le dicen de las pasiones juveniles, tienes que huir. Huye, huye, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Por qué le menciona que huyan? Y esto es algo que nosotros también le debemos de poner un zoom, una lupa, y ver que no dice enfrenta, afróntalos, dice huye, porque va a caer. Tarde o temprano la persona va a caer, no es con mis propias fuerzas. Entendamos esto, si la palabra nos da la salida ahí, huye para que no seas esclavo. Al final, ¿de dónde salió Lot? Huyendo de Sodoma y de Gomorra, lugares, hermano, que eran ya desencadenados, desenfrenados en su forma de pecar. Es importante que entonces nosotros, con conocimiento de la verdad, actuemos conforme a la palabra. El cuerpo de muerte, acá la palabra muerte viene del griego thanatos, que significa culpable de muerte, mortal, mortífero. Esto es o viene a consecuencia del pecado y del cuerpo de pecado. A Adán y a toda la humanidad le pusieron el cuerpo de muerte. Es ahí donde el apóstol Pablo indica que por Adán entra el pecado y con él la muerte. Dice, y esta a todos los hombres que pecaron. Sin embargo, por medio de nuestro Señor Jesucristo vino la vida y la resurrección de los muertos, para que en él todos seamos vivificados. Es decir, que por Adán, la puerta de muerte, la puerta de pecado. En Cristo, la puerta
de la resurrección, la puerta de la vida. Hermano, la puerta de la salvación. De nosotros depende qué puerta queremos escoger. Por ejemplo, dice en Génesis capítulo 4, cuando el Señor está corrigiendo a Caín, le dice, el pecado yace a la puerta. Pero en el libro de Apocalipsis vemos cómo dice, si alguno oye mi voz y llamo a la puerta, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí nos damos cuenta de algo precioso. ¿A quién le quieres abrir la puerta? ¿A quién vas a dejar entrar? ¿Al pecado o al Señor Jesucristo? Es una decisión que cada uno debemos de tomar. Este cuerpo es la consecuencia de todos los anteriores. Y es por esta razón que toda la humanidad está condenada a sufrir muerte, incluso muerte eterna. Si no reconoce a Jesucristo como su Señor o como su Salvador, quien según el apóstol Pablo es el único que nos puede librar de este pecado de muerte, sujeto a pasiones y a leyes de pecado, la parte que a nosotros nos corresponde, y aquí es algo que póngale un chequecito, un asterisco, es ministrar nuestro cuerpo, nuestro viejo hombre, crucificando nuestra carne. Como figura de nuestro hombre viejo podemos ver a Goliat, quien fue muerto por David, entre paréntesis nuestro Señor Jesucristo, de una pedrada. Esto es el bautismo en agua, pero luego le cortó la cabeza para librarnos de la muerte. Sabemos que seremos totalmente libres mediante un proceso de administración, ya que entendemos que en nuestro cuerpo de pecado, dice, no fue destruido totalmente, sino reducido a la impotencia, y cuando nuestro David Cristo regrese, le cortará la cabeza y seremos libres. Amén. El cuerpo de pecado, o de los pecados de la carne. Este cuerpo, mis amados hermanos, voy a leer los significados. Viene de la palabra griega sarx, que significa carnal, carnalmente, y carnalmente dispuesto. Entre las características está que tiene corta vida, que es débil, que no se puede confiar en ella, en la carne, está condenado a muerte y cae en la tentación, porque la carne es la unión de los deseos del alma y del accionar del cuerpo. Por eso se le llama cuerpo carnal. El cuerpo de pecado fue puesto por el pecado de Adán, pero este cuerpo es por los pecados de la carne de cada persona. Volvemos a la concupiscencia. Ya no solo es un pensamiento, sino ya es llevar a obra las cosas que están en nuestro corazón. Y por eso ya se evidencia el pecado en nuestro cuerpo. La Biblia enseña que la intención de la carne es enemistad hacia Dios, y vivir en sus pecados produce una corrupción en la persona que está practicando. La práctica es la que nos conlleva a la muerte, pero el Señor nos deja una salida. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. De haber terminado ya los cuerpos terrenales, empezamos a ver los cuerpos celestiales. El cuerpo número 1 es el cuerpo espiritual. Espiritual viene de la palabra griega neumáticos, que significa no carnal. Ahí ya tenemos la primer diferencia entre lo terrenal y lo celestial. No carnal, espíritu divinamente, sobrenatural, regenerado. Espiritual es el cuerpo con el cual, dice, resucitan los muertos. Es un cuerpo incorruptible, inmortal, pero no perfeccionado, porque es necesario que todos seamos perfeccionados. Ahí en Hebreos 11, 39, 40 nos menciona a los héroes de la fe que no han sido perfeccionados porque nos están esperando a nosotros.
El cuerpo con el que el Señor Jesucristo resucitó, cuando nosotros vamos a la Biblia, y aquí tenemos el ejemplo, que hay dos ejemplos claros. Uno es el de Lázaro y el otro el del Señor Jesucristo, que se levantó entre los muertos. Este es un cuerpo de carne y huesos, como el de Jesús después de resucitar, que ya no tenía sangre. Es diferente resucitar que levantarse en el caso de Lázaro, cuando el Señor lo vuelve a la vida. Fue un levantamiento, si ustedes se recuerdan. Él dice, Lázaro no está muerto, Lázaro duerme. Dice, Él no se levantó con un cuerpo espiritual, sino con un cuerpo mortal. El cuerpo espiritual es para los que resucitan a la manera de Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Y Él mismo descenderá con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto será en el arrebatamiento. Acá dice, dependiendo de lo que hayamos hecho estando en el cuerpo, seremos juzgados en el tribunal de Cristo. Y habrá quienes se quedarán con un cuerpo espiritual. Dependiendo de cada una de sus obras, así será el galardón que cada uno va a tener. Aparece el cuerpo celestial. Este cuerpo, mis amados hermanos, celestial viene de la palabra griega epuranios, que significa sobre el cielo, celestes, celestial en los cielos. Este es un cuerpo adaptable para entrar en los cielos, previo a la transformación de un cuerpo glorioso, como el del Señor Jesucristo. Este cuerpo será dado únicamente a aquellos que forman parte de la novia del Señor. Son cristianos de una simiente celestial, como las estrellas en los cielos. La Biblia nos muestra que de lo terrenal nosotros pasamos a lo espiritual y de lo espiritual somos conducidos a lo celestial. Pero acá estamos viendo algo más que de lo celestial a lo glorioso, porque es necesario que el cuerpo, hermano, que va a estar a la estatura del Señor Jesucristo, sea un cuerpo de gloria, que es el que vamos a ver, que viene de la palabra griega doxa, que significa gloria, glorificar, glorioso, honra, honroso. Este es el cuerpo, o este proceso es después de tener el cuerpo celestial. Es necesario que el cuerpo celestial se transforme en un cuerpo de gloria, para que sea de una misma naturaleza que del Señor, ya que dice la Escritura que cuando dos personas se casan, llegarán a ser una misma carne. Por esta razón es que este cuerpo será dado únicamente a los que se casarán con Cristo. Este cuerpo es una vestidura de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Para ir concluyendo, entonces, vamos viendo que la transformación del cuerpo, el Señor Jesucristo vino a libertarnos, y una de las maneras de libertarnos del cuerpo terrenal, que es de muerte, es el bautismo en agua. Recordando, mis amados hermanos, que cuando somos sumergidos y somos sepultados en las aguas, estamos siendo sepultados juntamente con el Señor Jesucristo para muerte. Pero cuando salimos de las aguas somos resucitados así como Él resucitó de entre los muertos, para que andemos en novedad de vida. Otra de las ordenanzas que el Señor Jesucristo deja establecidas en su palabra, con las cuales somos unidos o ligados a Él, es por medio de la Santa Cena, donde la genética de Dios se introduce en nuestra genética para llegar a ser parte de Él. De tal manera que cada vez que participamos de la Cena del Señor, vamos reduciendo aún más el cuerpo de pecado, hasta que llegue el día en que venga el Señor Jesucristo por nosotros y nuestro cuerpo terrenal se convierta en un cuerpo espiritual, incorruptible e inmortal, aunque no perfeccionado. Luego los que alcancen la calidad de novia tendrán el cuerpo celestial, y luego este cuerpo se transforme en un cuerpo de gloria a la misma naturaleza del Señor.
Recordamos que cuando somos, hermano, bautizados, empieza la primer ministración en nuestro ser. Es debilitado el hombre viejo, el que gobernaba en nosotros. Como es debilitado, empieza la ministración constante. Recibimos ministración por medio de la Santa Cena, ministración por medio de la palabra, Efesios 5:26, un lavamiento continuo. Entonces, hay una regeneración constante en la persona que cada día se va, hermano, sumergiendo más en el río del Espíritu del Señor. El cuerpo como creación de Dios se debe cuidar, valorar, porque Él lo hizo para que seamos portadores de su presencia como templo y morada del Espíritu Santo. La transformación del cuerpo es un proceso donde el bautismo y la cena del Señor toman parte importante en menguar el cuerpo terrenal y el cuerpo celestial sea elevado. El presentarse a Dios como un sacrificio vivo, agradable, renovando nuestra mente, meditando en la ley del Señor, como dice el Salmo 1 y 2, que el hombre que medita en su ley de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas, que a su debido tiempo dará fruto. También nos habla, mis amados hermanos, que teniendo la mente de Cristo es parte del proceso. Como el apóstol Pablo menciona, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Y este proceso es necesario para que nos limpiemos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, buscando la consagración, y así el Dios de paz nos vaya santificando por completo. Entonces acá vemos a un hombre que entre sus raíces se va secando. Cada vez así llegamos al Señor. Un hombre muerto en delitos y pecados, pero la estatura será ser un hombre glorioso, exaltado, así como el Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por este mensaje y por esta enseñanza que Él nos ha dado. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la instrucción de tu palabra, Señor, porque cada vez, Señor, tenemos más revelación y conocimiento de la misma y nos permites llegar a tener una estatura del varón perfecto, Papito Santo, por medio de la santidad, por medio de la consagración cada día. En el nombre de Jesús glorificamos tu nombre y te bendecimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.